donde dijimos que podíamos con toda probabilidad asumir que Pedro había escrito Primera de Pedro y que desde luego había delegado en Silvano, un amanuense, para que la escribiera. Pero cuando venimos a Segunda de Pedro tenemos un problema, y es que si es Pedro el que la escribió, por lo menos Silvano no fue el que la escribió. Si es Pedro el que la dictó, Silvano no es el que la escribe, porque quien escribe Segunda de Pedro no se compara en estilo literario jamás con el que escribe Primera de Pedro. O sea, hay una diferencia abismal. Yo se la voy ahorita a señalar. Así que tenemos que volver de nuevo a la cuestión esta dolorosa y triste de la autoría, aunque ya también eso lo tenemos resuelto. O sea, quien escribió no es importante, lo importante es lo que está escrito. Lo que lo escribió no es lo importante. Ahora, fíjese qué cosas podemos decir. Número 1, el autor eleva las cartas paulinas al rango de escrituras de colección. Y desde luego, si ya lleva las cartas de Pablo como una cuestión de colección, Pablo terminó de escribir, pudiéramos decir, fácilmente terminó de escribir cerca del 80, del año 80. Con toda probabilidad, cuando Pablo termina de escribir, ya Pedro se había ido a morar con el Señor. Y este reconoce y dice que ya él tiene pleno conocimiento de las cartas de Pablo. Así que eso pone que un signo de interrogación en términos de el autor. Por el otro lado, utiliza textos muy parecidos a otros versos. Por ejemplo, si uno busca el libro de Judas, en un solo capítulo, el libro de Judas, y va al libro de Judas, al versículo 3, hasta el verso 16, Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y por ahí sigue, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, de nuestro Dios, y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 5, hasta el 16 vamos a llegar. Mas quiero recordaros ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio, ¿verdad? Y entonces, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y por ahí sigue: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Verso 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Verso 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Y en el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales que se les caen las hojas, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Verso 13,
fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No le dedique estos versos a nadie, por favor. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Verso 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han sido hechas impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Verso 16: estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacarle ¿qué? Provecho. Ahora, vamos al capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 1 hasta el 22. Capítulo 2 de segunda de Pedro. Volvemos a segunda de Pedro, al capítulo 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, añadiendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Verso 6: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Verso 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malos. Verso 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Verso 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 9: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades que superiores. Verso 11: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. ¿Qué están viendo ustedes aquí? Para no seguir hasta el 22, ¿verdad? Porque están diciendo lo mismo. Uno le cogió prestado al otro. Uno le tomó prestado al otro. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál de los dos es más viejo? Y la respuesta es: Judas fue antes. ¿Qué pena? Lo mismo sucede con la expresión que leí ahorita. Vamos al Salmo 90 y verso 4. Salmo 90 y verso 4. Y verso 4. No es culpa de él, ¿sabe? Es que eso se frisa ahí. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. El autor toma prestado. Y si toma prestado, digo, puede pagar, ¿verdad? Pero si toma prestado de documentos antiguos para escribir el nuevo, el suyo, esto da a entender entonces que los elementos de comparación entre Primera de Pedro y Segunda de Pedro hacen el abismo. En Primera de Pedro tal vez no haya un Pedro escribiendo, pero hay un Pedro pensando, con un estilo literario exquisito, como probablemente Silvano pudo haberlo escrito. Pero en Segunda de Pedro
en segunda de Pedro el asunto es total